Bueno, hoy voy a hablar de felicidad e infelicidad, por si no habláramos ya suficiente del tema. Pero antes de empezar me gustaría que os hagáis una pregunta mentalmente. Y esa pregunta es, basaos en cómo os habéis sentido hoy, lo que habéis hecho, ¿os gustaría que el día de hoy se repitiera mañana? Algunas cabezas diciendo que sí. Bueno, esta pregunta es, a mi parecer, muy importante porque por muy lejos que hayas llegado en la vida, por muy prestigioso que sea tu trabajo, creo que si acumulas por muchos meses respuestas negativas a esta pregunta, creo que hay algo que tienes que cambiar en la vida, algo que estás haciendo mal, ¿no? Yo llevo 18 años haciéndome esta pregunta cada noche, con el objetivo de ser más feliz. Y empecé porque cuando tenía 18 años yo no era un chaval demasiado feliz, así lo recuerdo. Tenía todo lo que supone que uno debe tener para ser feliz, una familia sana, un buen grupo de amigos, pero no lo era. Había mucho conflicto a mi alrededor. Mis padres discutían mucho, yo discutía mucho con mi pareja y un día me dije, si yo lo que quiero es ser feliz, tengo que empezar a apuntar aquellas cosas que me hagan feliz. Así que empecé a hacerme esta pregunta. ¿Me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana? Y apuntaba en unos calendarios la respuesta, pero en vez de decir si sí o si no, apuntaba en una escala de 0 al 10. Si la respuesta había sido que sí, ponía más de 5, si había sido que no, ponía menos de 5 y en los días normales ponía un 5. En estos 18 años no he puesto ningún 0 porque siento que por muy mal que haya ido el día, aún podría ir peor. Tampoco he puesto ningún 10 por la misma razón, pero he puesto 2 9, todos relacionados con el amor romántico. Por ejemplo, el primer beso, sentirme especial para mi pareja, y he puesto 2 1 relacionados con problemas de salud física. Un día, por ejemplo, que me comí una ostra cruda y estuve vomitando todo el día. A partir de 2011, además, empecé a escribir un diario en el que describo cómo me ha ido el día, con quién he estado, qué he hecho, cómo me he sentido. Y ahora puedo ir atrás en el tiempo y mirarlo como si fuera un álbum de fotos, pero en vez de ver mi cara veo lo que sentí en distintas circunstancias. Y aquí podéis ver, por ejemplo, lo que escribí el día que nació mi hijo, hace 2 años. Como podéis ver al lado de la fecha, puse un 4, no fue un día demasiado feliz. Y lo cierto es que no sentí ese amor enorme que la gente dice que siente cuando vio a su bebé por primera vez. Lo que sentí fue miedo al ver que aquel ser frágil, su vida iba a depender de mí de ahí en adelante por muchos años. Lo bueno de tener un diario es que, como decía, ahora puedo ir atrás en el tiempo y revisar qué patrones hay en los días felices y qué patrones en los días infelices. Mi diario ya tiene 700 hojas en un folio de A4 a letra 12, o sea que es muy difícil sacar patrones a solas. Así que he desarrollado un algoritmo, está en la parte friki de lo que hago, que separa las palabras de cada parte de mi diario y me dice lo feliz que he sido en cada una. Entonces, bueno, esta parte del diario no es muy importante, lo importante es que veáis cómo funciona el algoritmo. Extrae las palabras más importantes de esta página, pues que estuve trabajando, que fui un mexicano con un amigo, estuve en la bici, y luego homogeneiza las palabras. No me importa lo feliz que fui siempre que he ido a un mexicano, pero sí lo feliz que he sido cuando he ido a un restaurante, y me dice lo feliz que he sido en cada palabra. Por ejemplo, los días que el sol aparece en mi diario, mi felicidad media es un 6,1, no parece mucho, pero es bastante. Aquí podéis ver la felicidad del resto de las palabras. La única que suspende aquí es el móvil, no necesariamente porque sea infeliz cuando estoy con el móvil, sino que siempre que escribo móvil en mi diario es porque escribo hoy he estado demasiado con el móvil. Son días en los que me he sentido solo y es la soledad lo que me hace infeliz, no el móvil. Aquí podéis ver unas cuantas palabras más. Esta me gusta mucho, la resaca, es una palabra muy infeliz. Esta palabra fue muy importante en su momento porque me di cuenta de que la felicidad que sentía cuando salía de fiesta era menor que la infelicidad que sentía al día siguiente de resaca. Así que empecé a salir menos. Aún salgo, pero salgo menos. Y bueno, podría estar multiplicando las palabras. Os podéis imaginar en 18 años la cantidad de cosas importantes que pasan. Aquí he señalado, por ejemplo, avión. Es incluso peor que la resaca porque me dan un poco de miedo las turbulencias y me cansa mucho. Gracias a esto también he dejado de volar tanto como antes. Lo bueno de tener algo así es que me permite tomar decisiones en la vida para intentar ser más feliz o para evitar ser más infeliz. Por ejemplo, hace un tiempo me di cuenta de que siempre que quedaba con una pareja de amigos aparecía la inseguridad en mi diario. Y yo no me había dado cuenta de esto. Yo pensaba que me lo pasaba muy bien con ellos y me lo pasaba muy bien, pero al revisar mis notas me di cuenta de que siempre que quedaba con ellos tenían comentarios un poco negativos sobre la gente que no se cuidaba tanto como ellos.
Y esto, cuando llegaba a casa, empezaba a pensar si a mi novia le gustaría mi cuerpo, porque yo no hacía tanto deporte por entonces. Y bueno, no dejé de quedar con ellos, pero me ayudó a detectar estos comentarios y que me afectaran menos. Una decisión muy importante que tomé el año pasado, después de 10 años viviendo en Dinamarca, es mudarme a España. Pensé que si el sol me hace tan feliz, pues en España sería 3 veces más feliz que en Dinamarca. Y me mudé en septiembre del año pasado con mi familia y fui feliz, pero esa felicidad no duró demasiado. Y este es, de hecho, creo el mensaje principal que quiero dar hoy. Repetir aquellas cosas que me han hecho feliz en el pasado no ha aumentado mi felicidad en el futuro. Es algo antiintuitivo, pero por serlo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí podéis ver el número de días felices cada mes desde septiembre del año pasado hasta este agosto. En septiembre fue la mudanza, así que fue un mes un poco estresante, pero como podéis ver, en octubre tuve 12 días felices en todo octubre, un ratio bastante alto. En noviembre otros 12, pero según fueron pasando los meses, mi felicidad fue reduciéndose. Y hoy en día soy tan feliz como antes de mudarme, sorprendentemente, porque yo pensaba que iba a ser mucho más feliz cuando llegara este septiembre. Como digo, esto lo he visto continuamente en mi diario. Hay algo que hace que no sea capaz de disfrutar de las cosas que tengo continuamente. Y he descubierto 2 mecanismos en nuestro cerebro que hacen que esto sea así. Y no solo me afecta a mí, nos afecta a todos, y ahora os mostraré en encuestas con miles de personas. Uno de los mecanismos es la adaptación, esta que veis aquí. Por ejemplo, escuchamos una canción que nos sube mucho la moral, que nos ilusiona, pero a base de escucharla y escucharla acabamos aborreciéndola. Y esto que nos pasa con todas las canciones nos pasa con cualquier aspecto de nuestra vida. Vamos superando etapas, vamos aprobando exámenes y aunque cada etapa aumenta nuestra felicidad, esa felicidad se va diluyendo, probablemente con la razón evolutiva de que si estuviéramos siempre felices con lo que conseguimos 10 años atrás, pues no acogeríamos nuevas preocupaciones que en un futuro serán nuevos éxitos. Este, como digo, es un mecanismo que me afecta a mí, pero llevo 5 años trabajando en el Instituto de la Felicidad y he podido analizar esto mismo, pero en miles de personas. Y de hecho hay un término acuñado que describe esto, el hedonic treadmill, que lo que viene a decir es que todos tenemos una felicidad base a la que volvemos, pase lo que pase. Y hay estudios muy curiosos que lo demuestran. Hace 2 años, por ejemplo, se publicó un estudio con 14.000 australianos a los que se les preguntaba durante 15 años cómo de felices eran, año tras año. Y esto le permitió a los investigadores saber cómo se desarrollaba la felicidad antes y después de distintos eventos. Y aquí podéis ver un ejemplo, resultado de ese estudio. Si la línea azul es la felicidad y la naranja la satisfacción con la vida, la felicidad diaria es la azul. Después de quedarse viudo, un grupo de estos australianos, a los 9 meses seguían infelices, como el mes en que se quedaron viudos, pero al año la felicidad ya había vuelto al mismo punto que antes de quedarse viudos. Esto obviamente no significa que no dejemos de recordar a nuestros seres queridos, que no se quede un hueco, pero lo que significa es que podemos volver a disfrutar de la vida. Y esto se ha demostrado no solo con quedarse viudo, se ha demostrado también con problemas serios de salud, con el divorcio, incluso con muchos aspectos positivos como casarse. Podéis ver que el mes de casarse hay un pico de felicidad, pero al año mucha gente ya está incluso peor que antes de casarse. Muchas risas veo por aquí. Este es un mecanismo muy importante, pero hay uno aún más importante porque no lo tenemos casi nunca en cuenta. Es lo que yo llamo la felicidad por contraste. La descubrí, de hecho, hace pocos años, un día que iba por mi bici en Copenhague y descubrí que había perdido las llaves. Y me puse muy nervioso porque mi casero me había dicho 2 días antes que por favor no las perdiera, que eran muy difíciles de copiar. Y me tiré 15 minutos buscándolas, súper estresado, hasta que por suerte la encontré en el hall de la universidad. Y me relajé. Y de hecho ya me tiré relajado toda la tarde. Y cuando llegué a casa puse un 7. Había sido un día feliz, pero me di cuenta de que no había sido un día feliz porque hubiera mejorado nada desde que me levanté hasta que me acosté, sino por el contraste, por el contraste con el periodo de estrés que había tenido antes. Y esta felicidad por contraste con un periodo negativo la he visto luego, al darme cuenta de ella, continuamente en mi diario. Es responsable de un montón de días felices e infelices en mi vida. Este es uno de ellos. El 24 de enero de 2017 puse un 7. Y puse un 7 porque podía respirar y porque no me lloraban los ojos. Hoy puedo respirar perfectamente y no me lloran los ojos, pero no soy feliz por ello. Aquel día fui feliz porque contrastaba con un periodo, con un día de un ataque de alergia que me tuvo moqueando todo el día.
Y creo que todos nos sentimos identificados con esta felicidad por contraste, porque, por ejemplo, estos días estamos viviendo el primer día de lluvia después de un verano sofocante, nos hace muy felices, el primer día de sol después de un invierno muy duro, el primer día que hacemos las paces después de 5 días enfadados con nuestra pareja, está en todas partes. Y esto tampoco me afecta solo a mí. Hay estudios que los científicos de la felicidad hemos pasado por alto demasiadas veces. Por ejemplo, uno de Edward Diener, psicólogo muy famoso en la ciencia de la felicidad, que descubrió hace 30 años ya que las personas que tenían muchos picos de felicidad muy altos también tenían muchos picos de infelicidad muy bajos. Y al analizar el tema en profundidad se dieron cuenta de que los periodos positivos casi siempre vienen precedidos de periodos negativos y viceversa, igual que a mí me pasó después de superar esta alergia. Así que bueno, estos dos mecanismos son muy importantes. Nos pasamos la vida tomando decisiones pensando que seremos felices, cambiamos de pareja pensando que con una con la que discutamos menos estaremos mejor, cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad y sin embargo seguimos sintiéndonos de alguna manera vacíos, seguimos sintiendo que deberíamos cambiar algo más. Y quizás debamos dejar de culpar a nuestra pareja y a nuestros jefes y empezar a culpar a nuestro cerebro, porque quizás esté hecho para estar insatisfecho con una razón evolutiva. Por lo tanto, para resumir un poco, cuando la próxima vez que toméis una decisión pensando que esa decisión os va a hacer más felices, tener en cuenta primero que probablemente os adaptéis a esa cosa que pensáis que os hará felices y tener en cuenta, segundo, la felicidad por contraste. Que lo que viene a decir es necesitamos echar de menos de vez en cuando aquellas cosas que nos hacen felices para volver a disfrutarlas de nuevo. Para acabar, quería mostraros cómo estos dos mecanismos han afectado a mi felicidad en estos 18 años midiéndola. Si imaginamos, gracias, que esta pieza de aquí son 10 días felices, mi objetivo cuando empecé a apuntar era tener 365 días felices, que es esta torre de aquí, con 36 piezas. Así visto parece un objetivo difícil, pero pensé que si seguía un sistema riguroso en el que repitiera las cosas buenas y quitara las malas, pues podría al menos acercarme, ¿no? Bueno, en 2005 era el primer año en que empecé a apuntar, tuve 60 días felices y 50 infelices. Pero bueno, como digo, fue el primer año en que empecé a apuntar, así que no sabía mucho de la felicidad. El segundo año me fue mucho peor, de hecho. Tuve 50 infelices y 20 felices, uno de los peores años, de hecho. En 2007 me fue en días infelices el que peor, pero bueno, tuve muchos días felices. Y bueno, no me caben los 18 años, pero salto directamente a 2005. En 2005 he tenido 60 días infelices y 40 felices. No he mejorado casi nada en 18 años apuntando mi felicidad y repitiendo las cosas que me hacen feliz. Esto al principio era un poco frustrante, ahora ya me he acostumbrado. Si el Alex de 2005 pudiera ver dónde estoy, pensaría que estoy al 8 o al 9 diario. He publicado el libro que él siempre soñó con publicar. Trabajo en el Instituto de la Felicidad, tengo una mujer y un hijo maravillosos. Y todo eso me ha ido haciendo feliz, pero me he ido adaptando a esa felicidad. Así que creo que si tuviera que darle un consejo a mi yo de 2005, y a fin de cuentas creo que es el mensaje que he venido a dar aquí a todos, es que no se obsesione con ser feliz, que disfrute de los buenos periodos, porque no duran para siempre, pero que en los malos periodos no se ahogue, porque la infelicidad al final es probablemente inevitable y necesaria. Y creo que es un mensaje muy importante en una época en la que parece que hay que estar bien continuamente, o peor aún, que ser infeliz es ser un perdedor. Muchas gracias.